Amigos y amigas televidentes, aquí estamos de nuevo en este su programa del arte, el artista, y estoy hablando con el doctor Aníbal Mendoza, quien es educador, presidente de la OFDP de Colombia, profesor de la Universidad del Norte de Barranquilla, un gran investigador, una persona con vasto conocimiento en lo que es esta cuestión de investigación del pensamiento crítico, y ese era el tema que le tocaba a él desarrollar en el 11º Encuentro Internacional para Desarrollo de Pensamiento y Educación, dedicado esta vez al prócer cubano José Martí. Y hablamos anteriormente con cuál era la diferencia, qué se puede hacer para educar, enseñar a educar a un niño, a un adolescente, a un joven o a una persona adulta. Sí, estamos hablando precisamente de que esto no es exclusivo del desarrollo del pensamiento, enseñarlo en los niveles superiores, sino que se puede comenzar a enseñarlo desde la niñez. Desde el nivel de primario se puede enseñar a pensar. Lógicamente que aquellas dimensiones que corresponden al pensamiento crítico, como las que te había descrito anteriormente, las 5 dimensiones que veníamos hablando, pues no vamos a pretender que eso se pueda enseñar eficientemente en la primaria. En la primaria tenemos que comenzar con lo que es el desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico, comenzar por ciertas destrezas de pensamiento que el doctor Villarini ha llamado y ha clasificado como las destrezas simples de pensamiento, para luego en el bachillerato trabajar un poquito lo que es las destrezas complejas. ¿Cree usted, escúcheme que le interrumpa, pero cree usted que a un niño que no se le ha enseñado pensamiento crítico o a un joven que no se le ha enseñado pensamiento crítico tiene las mismas habilidades para aprenderla ya cuando es adulto o cuando ya es un joven? Mira, por experiencia en las investigaciones que he realizado como docente de la maestría en educación en la universidad donde trabajo, me he encontrado con situaciones como esta. Un estudiante a nivel de maestría que tiene que desarrollar su tesis para graduarse, me he dado cuenta que a veces destrezas que debió aprenderla desde la primaria, destrezas simples de pensamiento, no las posee. No pasó por el proceso de apropiarse de esas, porque no se las enseñaron. No se le enseñaron. Y sigue creyendo, llega a ese nivel de adulto e intelectualmente hablando, y ya a nivel profesional, a nivel de un posgrado, y tiene ciertas falencias porque no tomó conciencia de la necesidad de saber pensar, de desarrollar pensamiento. No se lo enseñaron y tampoco vamos a esperar que esas destrezas vienen y surgen por obra y gracia del Espíritu Santo. Recordando que no tiene culpa el estudiante y que no tiene cierta culpa el maestro, pero que tampoco él la aprendió cuando Claro, estaba estudiando. O sea que es algo que va en arrastre. de generación de Perfectamente. generación. Sí, Sí. perfectamente. Y entonces, qué se puede hacer en ese caso? Porque entonces un estudiante que no haya aprendido a pensar, o cree usted, ¿qué diferencia hay que en un estudiante que haya aprendido a pensar, que tenga un pensamiento crítico válido, a un estudiante que no le hayan enseñado eso y que tenga la facilidad de pensar? Precisamente la pregunta me parece muy importante, pertinente y que da justificación por qué la OFDP, por qué este movimiento que precisamente este año se cumple 20 años de la organización. ¿Por qué? Porque eso ha sido la tradición, la forma como se ha enseñado, cómo se ha implementado la educación, ¿no? Pero hoy hay que hacer un cambio de ruta, Radical, un sí. cambio radical. ¿Y cuál es? Si nosotros estamos proponiendo a las escuelas, a los colegios, en América Latina, en Hispanoamérica, que ya hoy no basta con recibir información. Mire, si el problema fuera recibir información, yo resolvía mi problema con esto. Esto es una memoria. Y aquí tengo gran cantidad de información. Pero el problema no es la cantidad de información que yo tengo aquí, sino cómo proceso yo esa información, cómo yo utilizo la información para poder resolver los problemas. Sí, porque hay personas o Claro, habemos ya personas que tanta la tecnología ya no tiene abarrotado de manera tal que no llegamos a pensar, entonces, no hacemos investigación. correcto. Y entonces aquí está planteado algo a nivel de la sociedad, de los estados, de los proyectos educativos, hablando institucionalmente. Hombre, se requiere un cambio, buscar la educación, una calidad de educación. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Precisamente, bueno,
¿Qué es lo que estamos haciendo? Tenemos que hacer una evaluación. ¿Será que seguir con estos métodos de enseñanza o tenemos que cambiar nuestros currículos? Tenemos que cambiar, reconstruir esos currículos, darle formación al docente, porque el docente, así como lo enseñaron, así como él aprendió, así enseña. Y entonces los cursos se van transmitiendo mecánicamente y entonces no hay una reflexión al respecto de nuestros currículos, de nuestra forma de enseñar, de nuestra forma de evaluar. Entonces hay una incompatibilidad, por ejemplo, de cómo evaluamos, por ejemplo, en el caso concreto en Colombia, le planteo la situación. El Estado, a través de las pruebas Saber, INFES y ECAES, que es a nivel universitario, evalúa por competencia. Si verdaderamente ese estudiante desarrolló competencia. Pero yo siempre hago la pregunta cuando hago mis talleres en Colombia, ¿nosotros los maestros enseñamos competencias? Es decir, enseñamos a los estudiantes a pensar, a reflexionar. Lo estamos enseñando, le estamos desarrollando a desarrollar esas competencias. Entonces, yo diría, aquí estamos haciéndole como un chantaje a nuestros estudiantes. Porque en la evaluación exigimos que él sea competente. Sin embargo, nosotros en el aula no hemos desarrollado eso. Entonces le estamos pidiendo que responda a algo que no le hemos dado. Eso es un gran rol y bastante importante. Doctor, me encantaría seguir conversando de este tema y de otros temas que sé que conoce, que tiene bastante experiencias acerca de esto, porque lo ha llevado a cabo, pero ya el tiempo se nos acabó. Bueno. Y ya realmente tenemos que irnos, pero para mí ha sido un placer hablar de estos temas tan interesantes que son para la educación y para la sociedad en sí que estamos viviendo. Así que gracias y en otra ocasión espero podernos encontrarle de nuevo. Gracias, muy amable. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por habernos acompañado y que pasen un buen fin de semana. La Fundación Nacional de Niños por las Artes presentó